Hoy analizaremos el canal del buen amigo José Domínguez, el youtuber detrás de Domínguez Te Lo Dice, un camionero y empresario mexicano que vive en Estados Unidos. Este canal ya lo analizamos hace más de un año y medio aproximadamente, casi 2 años. Ahora veremos las estadísticas del vídeo que subí hace tanto tiempo y veréis la cantidad de ingresos que ha generado y por qué es tan importante la procedencia de las visitas. Como podéis observar, tienen más de un año, exactamente el 9 de diciembre de 2021, hace muchísimo tiempo, 1600 visitas, y también compararemos sus estadísticas en ese entonces con las estadísticas actuales. Actualmente, además, también se está enfocando más en su canal de YouTube, está subiendo contenido de forma más frecuente. Tenemos el último vídeo que lo subió hace tan solo un día con 16.000 visitas, luego tenemos este con 21.000, 5.000, además de los que sois seguidores de José Domínguez, pues también sabréis que ahora está realizando cargas locales. Antes hacía pues cargas de más larga distancia, pero ha hecho un cambio en su vida, ya que, como él comenta, pues no se estaba alimentando muy bien y tampoco hace falta irse tan lejos para generar una buena cantidad de dinero. Para, si queréis saber cuánto gana como camionero, pues os recomiendo que veáis sus vídeos, que os suscribáis a su canal y que lo apoyéis lo máximo que podéis, porque la verdad es que da una información y nos comparte su experiencia y la verdad es que tiene muchísimo valor. Vamos a ver los vídeos más populares, los vídeos que más visitas le han generado, y nos encontramos con el siguiente vídeo que lo subió hace 3 años, Kenworth T600, con 1.3 millones de visitas. Luego tenemos el siguiente que le cargaron con sobrepeso de noche y con tormentas eléctricas. La verdad es que es muy dura la vida de un camionero, aunque la gente pues se piense que no. En este vídeo 542.000 visitas, tenemos otro con 536.000 y vídeos con muy buenas visitas. También destacar la duración de los vídeos, la mayoría más de 20 minutos. Esto permite poner mayor cantidad de anuncios, por lo tanto mejores ingresos. Y vamos a comparar el canal ahora viendo las estadísticas en cómo estaba hace casi 2 años a cómo está en la actualidad. Nos encontramos que a día de hoy cuenta con 198.000 suscriptores, 416 vídeos subidos y un total de 29.480.000 visitas. Si lo comparamos a cuando lo analizamos anteriormente, podemos ver que ha crecido muy poco en suscriptores, 20 y pico mil suscriptores. Por lo tanto, espero que le apoyéis. Ha doblado casi la cantidad de vídeos que tenía, 232, y las visitas, como podéis ver, pues unos 8 millones de visitas a lo largo de este tiempo, 21.734.000 cuenta en la actualidad. Y respecto a las visitas generadas en los últimos 30 días, en ese entonces tenía 395.000 visitas, y si nos vamos a la actualidad podemos observar que está teniendo un muy buen pico, 833.000 visitas. Podemos apreciar aquí en el gráfico semanal cómo está teniendo este repunte, incluso llegando a más de 300.000 visitas en tan solo una semana. Aquí podemos ver también un pico en negativo, ya que eliminó una serie de vídeos, menos 312.000 visitas. Respecto a los suscriptores, pues está generando unos 2.000 suscriptores nuevos cada mes. Y vamos a ver ahora un poco las estadísticas diarias. Podemos apreciar aquí el crecimiento de su canal. Antes tenía 27, 21.000, 33.000 y empezó a subir más de 50.000 al día, y nos encontramos incluso con un día que llegó a superar las 100.000 visitas. Así que espero crezca mucho su canal, porque la verdad es que el canal de 10 que nos comparte sus experiencias. Háganme saber en los comentarios si son seguidores suyos, qué opinan de su canal, de su forma de ser. La verdad es que me parece, tiene todos mis respetos, me parece pues un chico muy trabajador. La verdad es que solo ha ganado a pulso, amigos, lo que está consiguiendo. Y tenemos 194.000 visitas semanales, y en los últimos 30 días, como comento, pues ha crecido muchísimo respecto a las visitas. Y si nos vamos aquí en el gráfico mensual, aquí aún falta actualizar el mes que vendrá, ya que este mes pues habrá superado las 800.000 visitas, así que veremos algún que otro pico.
Como podemos observar aquí en octubre de 2022, que también pues estaba logrando muy buenas visitas. Y si nos vamos a tiempos anteriores, podemos ver cómo en el 2020 pues fue su mejor periodo. Podemos observar incluso en marzo obtuvo 1.500.000 visitas. Esto respecto a ganancias pues repercute muchísimo. Y ahora veréis por qué. Antes de ver cuánto gana Domínguez te lo dice, os mostraré lo que ha generado mi vídeo que subí hace muchísimo tiempo, el 9 de diciembre de 2021. Respecto al vídeo que publiqué hace ya mucho tiempo, podemos observar que con 1.600 visitas ha generado la cantidad de 4.83 dólares. Vamos a ver por qué se debe esto, a qué se debe. Vamos a los ingresos y podréis observar que el RPM es de 2.95, por lo que sería un CPM aproximado de unos 5.90. Esta será la cantidad por la que multiplicaremos el CPM cuando hagamos el cálculo de los ingresos actuales. ¿A qué se debe esto, amigos? Como bien comento en muchos vídeos, es muy importante la procedencia de las visitas y como podéis observar, un 30% de la gente que veía el vídeo es de Estados Unidos y ya sabéis que el CPM es muy superior, y un 15% provenía de México. De las demás porcentaje no tenemos ningún dato. Sin embargo, si os fijáis, podemos ver aquí el CPM en Estados Unidos es de 6.85, en México es de 1.01, tenemos Suiza con un CPM muy elevado de 10 cada 1000 visitas, nos encontramos con Argentina de 0.65. Por eso es tan importante el tema de las procedencias. Incluso en el gráfico se puede apreciar algún pico de, como este de aquí, de 74 dólares cada 1000 visitas. Y que es increíble, amigos, la diferencia. Y ahora sí, vayamos a ver cuánto gana José Domínguez, cuánto genera el canal de Domínguez te lo dice en la actualidad con estas 833.000 visitas. Nos iremos a la calculadora y haremos el mismo procedimiento que realizamos en todos los vídeos. Tened en cuenta que estos son datos aproximados. Además calcularemos los ingresos de los últimos 30 días del último mes. Anotamos las visitas 833.629. Esta cantidad la dividiremos entre 1000, esto para saber el CPM, entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan, y lo multiplicaremos por un CPM que hemos calculado, que he nombrado anteriormente, de 5.90 dólares cada 1000 visitas, teniendo en cuenta que sigue con este porcentaje, ya que tiene bastante audiencia de Estados Unidos, por lo que habría generado la cantidad de 4.918 dólares. Como comento, son datos aproximados, pero si es verdad que se genera esto, pues la verdad es que está muy, pero que muy bien. También habría que descontar el salario del editor, ya que cuenta con un editor, si tiene pues más equipo como un miniaturero y este tipo de gastos, igual que los impuestos, habría que restar pues todo este tipo de gastos, amigos. Así que espero que os haya gustado mucho este análisis de José Domínguez. Espero en los comentarios que me deis vuestra opinión al respecto de este youtuber, que os haya gustado, que os haya informado y entretenido con este vídeo, y no olvides suscribirte para no perderte ningún próximo análisis. Y si quieres que analice algún youtuber en específico, házmelo saber también en los comentarios. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.